Hoy, 19 de agosto, la Iglesia festeja la memoria de San Juan Eudes. Juan Eudes es precisamente el santo bajo cuya protección está puesta esta parroquia del Minuto de Dios. Es la parroquia San Juan Eudes. Así lo quiso el señor cardenal Luis Concha Córdoba cuando hace ya 55 años estableció esta parroquia. Le dio el título de Juan Eudes. ¿Y por qué? En primer lugar, porque los padres eudistas, la comunidad, una de las comunidades fundadas por San Juan Eudes, son los que asumieron la obra del Minuto de Dios, precedidos por el padre Rafael García Herreros, que era eudista. De manera que en homenaje con una delicadeza con el padre Rafael, esta parroquia recibió el nombre de San Juan Eudes. Pero sobre todo porque el ejemplo de Juan Eudes puede ser muy importante y muy útil cristianamente para todos los que aquí vivimos. Por eso en la liturgia que acabamos de leer, las 3 lecturas, se nos habla de aspectos de la vida de San Juan Eudes. El aspecto del Evangelio, el aspecto que el Evangelio subraya, es cómo Jesús llama a unos apóstoles, los manda para que vayan a dar testimonio por todo el mundo y nos pide que roguemos por esos misioneros, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Y una característica de Juan Eudes precisamente fue, porque era muy devoto de Jesucristo sacerdote, trabajar por los sacerdotes, por los que fueran a formar el clero en las distintas diócesis de Francia en su momento y después por todo el mundo, tratando de ayudar a los obispos en la formación de los seminaristas en los seminarios conciliares. Juan Eudes, formador de sacerdotes. ¿Por qué? Juan Eudes estaba siempre pensando, enamorado de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En la vida de San Juan Eudes encontramos como unas etapas de su devoción a Cristo y de su amor por el Señor. Tal vez la primera, porque de muy joven se agrupó con un grupo de sacerdotes que estaban emocionados al pensar que el Hijo de Dios se había hecho carne por nosotros, que el Hijo de Dios había tomado nuestra situación humana. Ese misterio de la encarnación fue el que precisamente llevó a Juan Eudes a fundar su comunidad de sacerdotes el 25 de marzo de 1643. Pensaba en el sacerdocio de Jesucristo en cuanto que Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, es el pontífice, es el puente entre Dios y nosotros. Y por eso, en 1653, el 15 de noviembre, Juan Eudes compuso una misa, la primera que se hizo en la Iglesia Católica, en honor de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y hay quienes, estudiando lo que deben hacer los eudistas, cuál es el carisma que los debe distinguir, se suele decir que el carisma que nos distingue es el amor a Jesucristo sacerdote, y servimos a Cristo sacerdote de 2 maneras: sirviendo a todo el pueblo cristiano, que es el pueblo sacerdotal. Todos los bautizados tienen el bautismo común, el bautismo bautismal, y sirviendo a aquellos que se asemejan a Cristo sacerdote por el sacerdocio ministerial, por los ordenados como diáconos, presbíteros o obispos. De manera que esa característica de amor a Jesucristo sacerdote fue muy notable en Juan Eudes. Les repito, fue él el que compuso la primera Eucaristía, la primera misa con sus formularios litúrgicos en honor de Cristo sacerdote. Pero para llegar allá, primero había pensado en Cristo encarnado, en el Verbo encarnado, luego en el Verbo sacerdote del Dios eterno.
En tercer lugar, fue pensando en la unión de Jesucristo con el pueblo cristiano, y en uno de sus libros, que se llama Vida y Reino de Jesús, habló mucho de la formación del cristiano como otro Cristo, y cómo cada uno de nosotros se tiene que parecer a Cristo, y nos habla mucho de lo que en la iglesia llamamos el cuerpo misterioso de Jesús, que es la iglesia. Y todo eso lo fue llevando a centrarse en el amor que Cristo nos tiene, en ese amor que Él representaba de tres maneras: el amor como órgano de carne, el amor, es decir, ese sentimiento de afecto por Dios y por toda la humanidad, era la segunda manera que Él tenía de hablar del corazón de Jesús, y la tercera, lo íntimo de ese amor, la presencia del Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice la carta a los Romanos. De manera que Juan Eudes primero fue servidor de Jesucristo, amante de Jesucristo, y enamorado de Jesucristo, y fervoroso propagador de la devoción al corazón de Jesús, unida, por supuesto, a la devoción al amor a la Virgen María, a la devoción a la Virgen María. Para servir al pueblo de Dios, Juan Eudes fue ante todo un gran misionero, un sacerdote muy importante, contemporáneo suyo, llegó a llamarlo la maravilla del siglo. Debía tener muchas dotes de predicación, tal vez una voz muy fuerte, porque se cuenta que alguna vez en una ciudad de Francia que llama Bologne, tuvo que predicar al aire libre frente a una iglesia, y aunque la plaza estaba totalmente colmada y no había aparatos de sonido como ahora, no había micrófonos, toda la gente lo pudo seguir. Y no solo eso, sino que había una tempestad que estaba amenazando desgranarse sobre la plaza de Bologne, pero la oración de Juan Eudes le pidió públicamente a Dios que mandara esa lluvia a que regase los campos vecinos y no molestase a la muchedumbre. Y esa bendición se obtuvo. El viento se llevó las nubes, hubo un gran torrencial en los campos vecinos a Bologne, pero a la gente de allí nada la molestó. Predicador apostólico. En un librito que él escribió después, donde recuerda los beneficios que Dios le hizo, se habla de que predicó 117 misiones. A lo mejor algunas más predicaría que no dejó allí consignadas. Y las misiones que Juan Eudes predicaba, cada una duraba al menos 2 meses, 2 o 3 meses. De manera, ¿quién ha hecho la cuenta de cuántos días debió haber predicado Juan Eudes? Y si se hubiera seguido día tras día su predicación, si no hubieran sido espaciadas por los momentos en que cesaban, sino que fuera una tras otra, se calcula que Juan Eudes predicó durante 9 años seguidos, todos los días sin interrupción. Es decir, no porque lo haya sido así, sino sumando el número de días, ese número de días daría más de 9 años. Fue un predicador apostólico realmente, fue un predicador dedicado a la palabra de Dios. Algunos de sus libros hablan precisamente, se titula El predicador apostólico. Y Juan Eudes, pues por supuesto, predicó muchísimo. Algunos de esos sermones, o por lo menos las ideas de lo que predicaba, quedaron consignadas en sus libros, y hemos logrado rescatar 13 volúmenes de las obras de Juan Eudes. 13 volúmenes porque hubo después, a los 150 años casi de fallecido Juan Eudes, o 110 años, hubo una revolución donde se quemaron y se perdieron muchos de los objetos antiguos, y algunos libros de los cuales Juan Eudes había hablado no se volvieron a encontrar. Pero 13 volúmenes nos quedan, donde aparece un hombre lleno de inquietud apostólica, lleno de deseo de formar a Jesús en su corazón, un hombre que quiere formar laicos y sacerdotes en el amor de Cristo, que se parezcan a Cristo. De manera que quiero subrayar para ustedes esa primera faceta
de la obra de Juan Eudes que queda muy bien dicha en el Evangelio que acabamos de escuchar. Un hombre comprometido con la palabra de Dios, un hombre que deseaba siempre que la gente conociera más a Jesucristo. Eso nos sirve a nosotros de ejemplo. También nosotros tenemos que comprometernos en predicar el Evangelio. Todos nosotros somos enviados por Jesús a comunicar a los demás la buena noticia del reino. De manera que a ejemplo del fundador, a ejemplo de Juan Eudes, podemos decir si es posible. Si un hombre como nosotros lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Hoy, por ejemplo, ustedes, los que están acompañándonos virtualmente en esta Eucaristía, pueden hablar de Jesucristo en su hogar, a su familia, a sus amigos, tal vez a algunos compañeros de trabajo, si es que por la pandemia pueden tener acceso a ellos. Acabo de mencionar la pandemia. A Juan Eudes le tocó vivir lo que en esa época en Francia llamaban la peste. Yo mismo, a pesar de que he querido encontrarlo, he buscado en varios libros, pero no he sabido con exactitud qué era lo que ellos llamaban la peste. Pero era un mal grave. Se dice que en el siglo XVII, que hubo 3 o 4 oleadas de peste en Francia, debieron haber muerto 2 millones de personas. Todavía nosotros en la pandemia que estamos no hemos alcanzado ni de lejos ese número, por grave que haya sido la situación. Pero si a Juan Eudes le tocó 2 millones de personas, tal vez a lo largo de toda su vida, no en una sola oleada, indica que era un peligro grave. En 1626, el papá de Juan Eudes estaba recién ordenado sacerdote, tenía 25 años de edad. En 1626, el papá, que era un médico rural, le escribió una carta contándole que en su pueblo, en su tierra, la peste estaba causando estragos, y le describía con tintes fuertes lo que estaba sufriendo la gente por la peste. Él, Juan Eudes, que estaba en París, empezó a pedirle a su superior, que era un cardenal, le comenzó a pedir permiso para ir a cuidar a los enfermos. El cardenal le fue dando largas a esa petición. Espérate, reflexiona, fíjate si estás preparado para ello, qué implica hacer ese apostolado. Pero como Juan Eudes insistía, el cardenal le dijo, bueno, te voy a cambiar de aquí de París para que vayas a otra comunidad nuestra, del oratorio era en ese momento, que queda en la ciudad de Caen. Allá te va a quedar más cerca, vas a estar cercano y vas a darte cuenta si puedes o no puedes. Y lo cambió de casa, lo mandó a la ciudad de Caen. Y ahí en la ciudad de Caen, Juan Eudes, al superior de su comunidad, que era un padre Alar, comenzó a pedirle, déjeme ir a trabajar con los enfermos, déjeme. Fueron tantas las súplicas que a mediados de agosto de 1627, Juan Eudes tuvo permiso para ir a trabajar y se fue a una diócesis que se llama la diócesis de Sées, en Francia. Ahí ante todo, primero habló, no encontró al obispo, que estaba ausente, pero habló con el vicario general. Y el vicario general le dio todas las licencias, todas las autorizaciones para que pudiese atender a los enfermos, confesándolos, predicándoles el Evangelio, llevándoles el viático, en fin, lo que él creyera que había que hacer. Pero luego buscando hospedaje, nadie lo quería recibir porque todo el mundo le tenía miedo a la peste. Al fin encontró una parroquia que se llama San Cristóbal en Sées, donde un padre Laurent lo recibió. Era tal la desolación que había en esa época que a quien se enfermaba de peste lo echaban de la casa, así fuera muy familiar, porque se contagiaban. Entonces nadie quería contagiarse. Entonces debían salir de la casa y alojarse en la campiña, en los campos. Esa era la costumbre en esa época.
y habilitaban toneles grandes de vino para que la gente ahí pudiera dormir. Era como una solución de una contingencia al final. Juan Eudes fue acogido por el párroco de San Cristóbal, quien le dijo: a mí también me encantaría trabajar con los enfermos. Y entonces todas las mañanas celebraban la Eucaristía, tomaban el desayuno y salían a visitar enfermos. Juan Eudes dice que llevaba el Santísimo, hostias consagradas, para dar el viático a los moribundos, y dice que la llevaba en una cajita de hojalata, y dice que en el testamento, recuerda, dice: esa cajita todavía está en mi baúl, todavía la conservo. Se ve que le marcó ese recuerdo. Salían a llevar el viático por todas partes. Y así pasó Juan Eudes desde agosto hasta noviembre del año 1627. En ese momento como que se apaciguó un poco la enfermedad, entonces él volvió a la casa de su comunidad, del oratorio, allá en la ciudad de Caen. Pero 3 años después hubo otra oleada fuerte de peste. Y Juan Eudes entonces dijo: me voy. Ya no encontró dónde hospedarse en ninguna parroquia. Entonces, en un convento, en una abadía cercana de religiosas, le dijeron: tenemos muchos campos aquí que circundan nuestro edificio. Ahí podemos tener un tonel. Allá había 4 toneles. Coja usted un tonel de esos y viva ahí. Y ese tonel era un tonel grande, donde vivió Juan Eudes. Le sirvió de dormitorio, de comedor, de sala de estudio y de oratorio. Ahí puso un colchoncito, ahí dormía. Ahí tenía una mesita y ahí trabajaba y escribía. Ahí le llevaban la comida desde el monasterio, las monjitas le mandaban siempre el alimento, ahí almorzaba. Y luego ese era su oratorio, ahí celebraba. Estuvo como medio año trabajando en el año 1630, la segunda parte del año, trabajando allí. Pero al comenzar el año 1631, en la casa del oratorio, en el convento donde él normalmente pertenecía, el superior de ese convento y otros 2 hermanos se enfermaron de peste. Y Juan Eudes dijo: la caridad comienza por casa, tengo que irme a atenderlos a ellos. En brazos de San Juan Eudes murió el superior de la comunidad, que llamaba el padre Repichón. Ahí murió en brazos de Juan Eudes. Y uno de sus hermanos, otro de los enfermos, también murió en los brazos de Juan Eudes. El otro, con la ayuda del Señor, se restableció y pudo sanarse. Pero esa entrega de Juan Eudes a los enfermos de la peste, realmente en estos días de pandemia en Colombia, nos motiva. Nosotros tenemos que hacer algo por los enfermos. Ante todo tenemos que orar. No basta únicamente saber que murió uno u otro y que podemos orar por él. Tenemos que comprometernos en la oración para que esta pandemia encuentre soluciones, para que o las vacunas o lo que Dios quiera, así como llegó por procesos naturales de la zoología, también llegue la solución y nosotros podamos un día decir: fue como una pesadilla que azotó a Colombia y al mundo entero, pero que ya se superó. Juan Eudes nos dio el ejemplo. Juan Eudes, bueno, se salió de esa pandemia. Él mismo estuvo enfermo, pero no de peste, sino de otras enfermedades, y las sobrevivió con mucha energía y valor. Pero descubrió que también había pandemias espirituales, que también había mal por todas partes. Y de una manera especial, en la ciudad de Caen, se fijó en las mujeres que iban a la prostitución. Y comenzó a trabajar para tratar de recuperarlas. Fundó una casa a la que a él le daban el nombre allá en Francia, a esas casas como de reconstrucción espiritual de la gente, las llamaban los refugios. Y él fundó una casa y la dedicó a la Virgen María. Se llamó
Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Esa casa, que comenzó ante todo para atender personas caídas en la prostitución, fue progresando y otros quisieron hacer otros refugios parecidos, y fue naciendo en 1642 una orden religiosa de mujeres que se llama Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Eran casas independientes unas de otras. Con el tiempo, una religiosa dijo: siendo independientes no nos podemos ayudar, es mejor que hagamos como una federación, que nos unamos. Se llamó esa mujer Santa María Eufrasia Peltier, y ella fundó la comunidad, o reformó la comunidad de Juan Eudes, haciéndola una y no como casas independientes, y esa comunidad así reformada se llama Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Después, con el tiempo, todas las religiosas iniciadas por el celo de Juan Eudes se unieron en una gran comunidad que la llamamos así precisamente, Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. En un tiempo solo tenían casas para personas que hubieran estado en la prostitución y que querían rehacer la vida. Tuvieron también aquí en Colombia y en otros países mucho tiempo el cargo de dirigir las cárceles de mujeres, y por eso la cárcel de mujeres que hay acá arriba de la calle 80, cerca de la escuela militar, se llama la cárcel del Buen Pastor, porque mucho tiempo las hermanas del Buen Pastor dirigieron esa cárcel. Con el tiempo, siendo ministro de Justicia Alberto Santofimio, él pidió que las religiosas entregaran las cárceles y que solo las manejara el Estado. Por eso ellas se deshicieron de las cárceles, pero siguen trabajando en un apostolado, ayudan en el centro de la ciudad de Bogotá y tratan de ir acogiendo mujeres jóvenes que van llegando del campo, que son desplazadas, tratan de acogerlas para que puedan de una manera honrada y correcta establecerse en Bogotá y trabajar sin tener que vender su cuerpo. A eso hace alusión precisamente la primera lectura del día de hoy, que nos hablaba de las ovejas, que nos hablaba de los rebaños, que nos hablaba del cuidado que hay que tener por ellas. Juan Eudes, entonces, primero se preocupó de predicar el Evangelio, fue misionero, él mismo firmaba sus cartas, Juan Eudes, misionero. Luego se preocupó de las personas que en su cuerpo o en su espíritu estaban sufriendo plaga, estaban sufriendo el mal, estaban sufriendo dificultades, y entonces inició para ellas lo que llamamos el refugio y las comunidades que salieron después de su celo apostólico. Juan Eudes misionero, Juan Eudes comprometido con Jesucristo sacerdote, Juan Eudes preocupado por los enfermos. Todo eso lo fue coronando Juan Eudes con una visión de amor. En 1648, el 8 de febrero, él había celebrado una primera fiesta litúrgica en honor del corazón de María. Pero se fue centrando a través del corazón de María en el amor de ella a su hijo, y en el amor del hijo a la madre, y el amor del hijo a los discípulos, y el amor del hijo a todos. Y por eso la segunda lectura nos hablaba tanto del amor. Juan Eudes entonces tuvo la intuición espléndida de celebrar por primera vez en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del corazón de Jesucristo. La hizo, esa fiesta litúrgica, el 20 de octubre de 1872. Nos invita Juan Eudes a hablar, a amar, a compenetrarnos con el corazón de Jesús. Para Juan Eudes, el corazón de Cristo era una hoguera de amor. Por eso, con mucha frecuencia, en las imágenes que se representan de Juan Eudes, se le representa con un corazón en la mano, el corazón de Cristo y de María, el corazón grande, como él llamaba, que era el amor del Señor, de la Virgen y de todos nosotros y de todos los santos,
unidos en una sola hoguera de amor. Y con frecuencia en las imágenes de Juan Eudes, sobre todo en los cuadros, ese corazón aparece adornado o más bien como si estuviera encendido en una hoguera. Por eso la frase que se suele presentar en las imágenes del santo es: corazón de Jesús, hoguera de amor. Pues ojalá nosotros entráramos en esa hoguera, ojalá nosotros nos encendiéramos de amor a Cristo. Ojalá nosotros hoy, a ejemplo de Juan Eudes, le dijéramos a Jesús que queremos amarlo y que el amor es lo que le da sentido a toda nuestra vida con Él. Ojalá nosotros nos llenáramos de amor al prójimo y de manera especial al que sufre. Ojalá nosotros fuéramos canales a través de los cuales la bendición del Señor llegara a los enfermos y a los pecadores. Eso es de alguna manera lo que el padre Rafael García Herreros quiso hacer en el Minuto de Dios. Un lugar donde en nombre de Jesús y con la protección de Juan Eudes se pudiera llevar el consuelo del amor a los pobres, a los que carecían de vivienda, a los que carecían de educación, a los que carecían de trabajo y bienestar. El padre Rafael realizó una obra espléndida, todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él, pero no solo él en su vida pudo amar de esa manera y servir a los pobres, sino que nos dejó como un mensaje y como una misión, y es: continúen ustedes también, todos los fieles de la parroquia, todos los que de una u otra manera se beneficiaron del trabajo de Juan Eudes a través del trabajo de Rafael García Herreros, continuemos todos tratando de llevar una palabra amable por todas partes, una palabra de servicio a los enfermos, una palabra de consuelo y de absolución a quienes se han apartado de Dios, y digámosles a todos del amor de Cristo, hablemosles a todos de Jesucristo, que en el cielo ora por nosotros porque es el sacerdote eterno, pero que aquí en la tierra nos invita a que seamos ejemplos de Él, testimonio de Él y canales a través de los cuales la bendición de Dios llegue a todos los cristianos.